Hola gente creativa, bienvenidos. Hoy aprenderás a crear una intro con efecto Parallax en Canva, así que asegúrate de ver este video hasta el final. ¿Estás listo? Comencemos. Iniciamos cambiando la duración del clip a 10 segundos. Después, añadimos nuestra foto o imagen al proyecto y la redimensionamos al tamaño de la página. Volvemos a Elementos y en la barra de búsqueda escribimos Glitter Overlay. Cliqueamos en Elementos gráficos. Elegimos el siguiente elemento y le cambiamos el tamaño a las dimensiones de la página. Ahora vamos a Texto, agregar un título y escribimos el texto deseado. Vamos a Fuente, escribimos 210 y elegimos la opción 210 Black Box. Cambiamos el tamaño, su color a blanco y centramos en la página. Bajamos a la línea de tiempo, cliqueamos en los 3 puntos y duplicamos la página. Seleccionamos el primer clip. Vamos a Posición y en Capas realizamos los siguientes cambios. Movemos la imagen de fondo a la parte superior. Reducimos la vista previa. Ampliamos la foto o imagen y la centramos en la página. Ahora, movemos el elemento Glitter a la parte superior y repetimos los pasos. Después, haremos lo propio con la capa de texto. Esta vez, haremos que el texto quede oculto y el fondo sea totalmente visible a través de una de las letras. A continuación, nos situamos entre los dos clips. Hacemos clic en Agregar una transición. Elegimos la opción Conectar y animar y cambiamos la duración a 5. Exportamos. Subimos el video a Canva. Eliminamos ambos clips en la línea de tiempo y añadimos el video recién importado al proyecto. Hacemos clic derecho sobre el video y clic en Establecer video como fondo. Ahora, ubicando la parte donde comienza la animación, nos situamos unos 5 fotogramas antes. Y cortamos el clic con la tecla S. Eliminamos este fragmento y ya habremos terminado nuestra intro con efecto Parallax hecha en Canva de manera fácil y rápida. ¿Te gustó? Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.